Esta es la, creo que cuarta o quinta parte de lo que va del programa para asignar datos, la inserción de datos y foto a una base de datos. Entonces, bueno, desde Java. Y bueno, en este caso ahorita nos toca la cédula. ¿En qué consta la parte de la cédula? La parte de la cédula consta en traer todas aquellas personas que no consten con un número de cédula. Obviamente, ¿no? Entonces nosotros les vamos a asignar el número de cédula a Juana, Sandra, María y Andrés, ya que estas personas tienen en el campo cédula, en la columna cédula, tienen nulos los... no tienen número de cédula, por eso está nulo. Y nosotros aquí vamos a asignarles. Entonces, bueno, tenemos el formulario que es el de aquí, vemos el label que dice apellidos y nombres, el número de cédula que va a estar generado, pero esto cabe recalcar que es un text field, el cual está modificado, ya que aquí en las propiedades se le ha cambiado, porque aquí, bueno, editable creo que sí se entiende, ¿no? Entonces si le ponemos el check, es que sí el usuario va a poder editar lo que esté dentro de ese campo, pero nosotros no queremos que cambie, así que solamente le quitamos el check y el usuario no va a poder modificar el número de cédula que le salga ahí. Es decir, solamente va a ser un recuadro en el cual le va a aparecer su número de cédula y le va a dar en guardar. Eso es todo. Tenemos aquí también el combo box referente a los apellidos y nombres que vayamos a recuperar de la base de datos. Pero ojo, repito, son todos aquellos que no tengan un número de cédula. Pueden haber más personas que tengan ingresado el nombre de la foto, la foto, su ciudad y su provincia, pero no tengan cédula. Entonces, a todas aquellas de esas personas se les va a generar el número de cédula, aunque, bueno, para ingresar la foto y el nombre de la foto, previamente ya tienen que estar con el número de cédula, pero bueno, vamos a generar su número de cédula. Así que primero vamos a movernos a la clase que dice traer datos. Entonces en traer datos, ¿qué es lo que tenemos? En traer datos tenemos las respectivas importaciones de las librerías y paquetes que se van a utilizar. Tenemos aquí también lo que son las variables de tipo privada para posteriormente usarlas con encapsulamiento, es decir, con el set y con el get, que es, bueno, prácticamente lo mismo que hemos venido manejando durante los datos personales y el login, así que creo que estaría de más de explicarlo una vez más. Así que vamos a movernos a lo que realmente nos importa. Creamos un método que se llama llamar datos, llamar cédulas, luego voy a explicar, así que por favor concentrémonos en lo que sería el método llamar datos. Y bueno, les voy a explicar. Tenemos aquí el combo box. Mandamos como parámetro un combo box en el cual la primera sentencia que nosotros vamos a mandar a buscar dentro de la base de datos es que me seleccione todo de la tabla alumnos en donde la cédula sea nula. Entonces nosotros realizamos la conexión, preparamos la sentencia y aquí la ejecutamos. Entonces mandamos a buscar con el while. Con el while va a ejecutar va a buscar dentro de la base de datos y vamos a separarlos en nombre y con su apellido. Entonces el apellido, perdón, entonces bueno, todo esto es con el set y con el get, que es asignación de datos dentro de una variable. Y aquí estamos recuperando de la columna nombre y aquí estamos recuperando de la columna apellido. ¿Para qué sirve este punto trim? Trim sirve para quitar todos los espacios y que el apellido nos salga unido en caso de que tenga espacios. Pero bueno, esto realmente podría eliminarse, no hay ningún problema. Pero bueno, yo le dije así. Bueno, ¿qué más? Entonces tenemos asignada a cada una de las variables lo que sería el nombre y el apellido. Entonces el while da su primera vuelta y la primera persona que va a encontrar que tiene cédula nula va a ser Juana Barrios y va a capturar su nombre y su apellido. Entonces ese le va a añadir en el combo box, donde primero va a asomar el nombre. Luego le concatenamos un espacio y le concatenamos luego del espacio el apellido. Esto es más que todo para que el nombre y el apellido no salgan unidos.
y sea mejor, sea más visible, no sea más visible, o sea, dé una mejor impresión al usuario que está manipulando el sistema. Así que bueno, eso sería en la primera vuelta. En la segunda vuelta encontraría a Sandra Hernández, en la tercera vuelta encontraría a María Sáenz y en la cuarta vuelta encontraría a Andrés Sánchez, ya que son las personas que no tienen un número de cédula asignado todavía. Así que bueno, cerramos con el try y el catch y eso sería todo para traer los datos de aquellas personas que no tengan un número de cédula. Así que después de eso lo inicializamos cuando esté el frame listo, o sea, cuando, bueno, ya sabemos que en el init components van a inicializarse todos los componentes que nosotros hayamos arrastrado o hayamos creado dentro del formulario. Entonces, con el llamar datos, lo que estamos haciendo es justamente lo que les dije, traer a aquellas personas donde la cédula sea nula y las va a mostrar dentro del combo box de aquí. Eso cada que inicie el formulario. Así que bueno, vámonos a lo que sigue, que sería el generar número de cédula. Y dentro de generar número de cédula, primero tenemos que irnos a la clase cédula EP. Lo que tenemos dentro de cédula EP es, bueno, el número de cédula, bueno, aquí cabe recalcar una cosa muy importante. Los números de cédula generados en este programa siempre van a empezar con 1805 y aparte de eso, el número de cédula ecuatoriana tiene 10 dígitos. Como bueno, eso ya se mencionó cuando se creó la base de datos, pero lo vuelvo a repetir por si acaso. El número de cédula solamente son 10 dígitos y bueno, para esta ocasión solamente se ha realizado de la forma en la que los 4 primeros números sean 1805, es decir, todas las cédulas generadas van a empezar con 1805 y los 6 números restantes van a ser generados aleatoriamente. Esto también cabe recalcar que no pasa por ningún tipo de chequeo, es decir, son cédulas random, no son cédulas válidas. Así que, bueno, no puede darse el caso de que tal vez alguna de ellas pueda ser válida, ¿no? Pero como son datos generados aleatoriamente, no van a ser cédulas válidas dentro de... Bueno, no, simplemente no son válidas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como primera variable una variable de tipo long, que es la cédula, y una variable de tipo string, que es la cédula. ¿Por qué generamos dos? Porque el long va a ser el número randómico que va a ser generado por el propio programa, por el propio Java, y la string cédula va a ser la concatenación del 1805 más lo que nos arroje el número randómico que haya generado el programa. Así que cada uno le hacemos con encapsulamiento, con cdget, ya que están con private, y aquí creamos el método que dice generar número. Esto va a ser de tipo string, ya que nos va a retornar la cédula que ya se haya generado. No recibe ningún parámetro, por lo que los paréntesis van vacíos y aquí empezamos. This.setCédula va a ser un casteo a long, en donde vamos a ocupar math.random y este va a ser el límite, más bien este va a ser el inicio y el fin de la cantidad más bien esos van a ser los rangos en los cuales se va a generar un número randómico. Entonces nosotros, como necesitamos 6 números, tenemos que ponerle que el límite, más bien que el mínimo que se debe generar deben ser 6 números y el máximo que, bueno, a este no va a llegar, sino va a ser es el límite menos 1, se va a generar entre ese rango de números, ¿no? Así que solamente se van a generar números con 6 dígitos. Y bueno, ¿qué más? Bueno, esto del random es un poco complicado de explicar así a simple vista, pero es mejor que si es que ustedes pueden lo prueben y podrán verificar que el número generado va a ser de 6 dígitos. Así que bueno, nos movemos acá a lo que es la setCédula, que sería la variable string,
en lo cual vamos a hacer la concatenación de dos cosas, el 1805 que previamente les dije, más, aquí es la concatenación de string, vamos a hacer un casteo de string del número randómico que nos salió. Entonces string.valueOf, la cédula, que bueno, aquí también podemos ponerle this.getCédula, que bueno, igual va a funcionar. This.getSet, perdón, y aquí retornamos la cédula que ya se ha generado. Entonces, bueno, ahora sí, una vez que ya tenemos el número de cédula generado, vamos a movernos a la siguiente clase. La siguiente clase, como podemos ver, igual tiene sus respectivos imports y cada una de las variables están protegidas de tipo, bueno, son privadas. Para lo cual, bueno, tenemos un string sentence, conexión, connection, prepare statement, result set y la clase que acabamos de ver, ¿no? Entonces cada una tiene su set y get, sus respectivos setters y getters, en lo cual el número de cédula va a ser enviado al text field. Es decir, en esta clase nosotros vamos a mostrar el número de cédula generado dentro del text field, el cual no puede ser editado, el que se encuentra en la parte de aquí. Así que, bueno, moviéndonos muy rápidamente a lo que tenemos acá, mandamos como parámetro el text field y aquí ponemos que mandamos la sentencia, ¿no? Escribimos la sentencia en donde decimos seleccióname la cédula de la tabla alumnos. Entonces lo que vamos a hacer es la conexión, preparamos la sentencia para ser ejecutada, ejecutamos la sentencia y aquí va a buscar. ¿Para qué existe esto? Es que esto nos va a ayudar a verificar si es que ya existe un número de cédula que ya se haya generado. Por ejemplo, da la casualidad de que se generó el mismo número de cédula que tiene Mateo, que está el 1805 y todo lo demás. Entonces da el caso de que por alguna extraña razón se generó el número de cédula. Entonces para ello tenemos ese while que nos va a ayudar a verificar si es que el número de cédula ya existe o no existe, ¿no? Así que para eso nos sirve el while de aquí, porque va a buscar dentro de toda esta tabla, va a buscar todas las cédulas que ya se hayan generado y va a chequearlas uno por uno a ver si es que la cédula ya existe o no. Entonces, en caso de que sí haya encontrado, que es toda esta línea que tenemos aquí, que tenemos la cédula, si es que la cédula generada es igual a la consulta que nosotros hicimos, es decir, que si es igual al número de cédula de otra persona que ya existe, pues le va a mostrar que la cédula ya existe y que genere otra. Esto todo gracias con ayuda del JOptionPaint y de un mensaje de advertencia. Y en caso de que no exista el número de cédula generado, pues le va a mostrar dentro del text field, ahí le ponemos textfield.setText el número de cédula que nosotros hayamos generado. Así que, bueno, y eso sería todo prácticamente en cuanto al chequeo del número de cédula dentro de la base de datos. Porque pueden haber personas que tengan el mismo nombre y apellido, pero no pueden tener el mismo número de cédula. El número de cédula es único, al igual que el primary key y bueno, todo lo que ya vimos. Así que bueno, aquí cerramos el try con el catch y vemos que si hay un error, nos va a lanzar el error. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, bueno, aquí solamente llamamos cuando nosotros damos clic en generar cédula, pues se va a mostrar el código que previamente les dije, que aquí va a generarse el número de cédula. Entonces, pero aún no está guardada, aún no está enviada a la base de datos. Así que para ello tenemos que movernos a la otra clase que sería guardar datos, en la cual respectivos imports, y tenemos aquí igual las respectivas variables. Aquí sí voy a tratar de explicar un poco más rápido porque, bueno, esta es la parte como que más complicada, pero hay algunas cosas que se repiten, así que voy a tratar de centrarme en lo que realmente nos importa, ¿no? Así que, bueno, creamos aquí las variables, setters y getters, tenemos aquí un vector
que se llama, tenemos un vector auxiliar que es de tipo string, así que con ese vamos a trabajar para nosotros poder separar los campos. ¿Y por qué tenemos que separar los campos? Porque nosotros vamos a hacer un update a la tabla donde nosotros vamos a nosotros vamos a hacer el update a la tabla, nosotros vamos a actualizar la tabla con el número de cédula, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que indicarle al programa a qué persona va dirigido ese número de cédula. Entonces, para ello es lo que se encuentra aquí, la parte de guardar datos. Para eso nos ayuda este método. Así que para eso tenemos que mandarle como parámetro un combo box y le mandamos un jtextfield. Entonces empezamos obteniendo el nombre que ya nosotros le enviamos al combo box. ¿Se acuerdan que, bueno, aquí separábamos y más bien concatenábamos el nombre y el apellido y le mandábamos acá? Pues aquí tenemos que volver a separarle. Así que para eso nos sirve el método split, y es por eso que está separado por un espacio, que cada vez que encuentre un espacio va a dividir todo ese string y la va a separar en dos partes: la parte que está antes del espacio y la parte que está después del espacio. Así que para eso, bueno, nosotros asignamos a la variable nombre lo que hayamos seleccionado en el combo box, y hacemos un casteo a string y ya tenemos almacenado en lo que sería la variable setNombre. En setAuxiliar, que es el vector que teníamos, como les dije, tenemos el nombre y lo separamos por espacios. Entonces en el auxiliar 0 tendríamos lo que vendría a ser el nombre, y en el auxiliar 1 tendríamos lo que vendría a ser el apellido, ya que, como sabemos, en los vectores igual la primera posición es el 0 y la segunda posición es el 1, así que como en la primera posición, que es el 0, tenemos el nombre, la asignamos aquí, y en la segunda posición tenemos el apellido y la asignamos acá. De aquí también le capturamos la cédula que está dentro del text field y mandamos a hacer la consulta, ahora sí, con todos los datos que nosotros ya separamos y tenemos en cada variable. Entonces nosotros le decimos: quiero que me actualices la tabla alumnos en donde la cédula sea tal y el nombre sea el que te voy a pasar y el apellido también sea el que te voy a pasar. Es decir, quiero que me actualices la fila con el nombre y el apellido que te voy a pasar, y quiero que le añadas a eso el número de cédula que nosotros ya generamos. Así que nosotros vamos a empezar haciendo la conexión. Preparamos, bueno, esto ya sabemos, lo preparamos, la sentencia, mandamos como primer parámetro que es la cédula, le mandamos la cédula, por eso aquí está getCédula, porque es el primer signo de interrogación que tenemos. En el segundo que tenemos el nombre, enviamos el nombre, y en el tercero que tenemos el apellido, mandamos lo que es el apellido. Entonces nosotros mandamos a actualizar nuestra base de datos, y aquí el execute update, como les dije antes, nos devuelve un valor, que si el valor es mayor a 0 quiere decir que los datos se han actualizado correctamente, y si es que nos devuelve un dato menor a 0 es que hubo alguna clase de error. Así que en caso de que sí se haya generado todo bien, nosotros vamos a limpiar lo que sería el combo box, ya que la persona que ya hayamos generado la persona que ya le generamos el número de cédula debe desaparecer de ahí y no debe quedarse dentro del combo box. También limpiamos lo que viene a ser el text field para que el número de cédula se limpie y podamos generar otro, y nos va a aparecer también un mensaje de confirmación que nos va a decir que la cédula ha sido asignada correctamente. Y bueno, ¿qué más? Aquí cerramos el try catch con el mensaje de si es que existe algún error en la sentencia de SQL, y si no, pues todo está bien. Así que eso sería prácticamente en lo de guardar datos y llamar datos. Pero aquí, bueno, puede existir tal vez alguna incógnita, pero si limpiamos el combo box, ¿cómo le traemos de nuevo? Para eso tenemos aquí el inicializar componentes y el de llamar los datos. Así que vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a nosotros a loguearnos.
vamos a generar el número de cédula a las personas que teníamos previamente ya ingresadas en la base de datos. Como podemos ver, generación del número de cédula, apenas le damos clic aquí, se nos actualiza. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle a Sandra Hernández, vamos a generarle su número de cédula, igual aquí podemos jugar y podemos ver que sí existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 números que corresponden a la cédula, a los dígitos que deben tener la cédula ecuatoriana. Guardamos y nos dice que cédula asignada correctamente y automáticamente se eliminó la persona a la que le asignamos. Y por ejemplo vamos a ver en la base de datos y podemos ver que Sandra Hernández ya se encuentra con su número de cédula asignado correctamente. Y bueno, vamos a generar también por ejemplo a María Sáenz, cédula asignada correctamente, y María Sáenz ya tiene su número de cédula. Repito, estos números de cédula son generados aleatoriamente, no son válidos, así que eso. Y bueno, eso sería prácticamente lo que vendría a ser el programa en cuanto a la generación de su número de cédula. Así que bueno, aquí igual se puede jugar y se pueden generar cuantos números de cédula se necesiten y listo. Eso es todo. Así que bueno, recuerden que cualquier cosa ahí está la caja de comentarios y bueno, ya nos seguiremos moviendo con lo que sigue, que es la subida de la foto. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido de ayuda y nos vemos.